Hola, hola, feliz tarde, ¿cómo se encuentran en casa? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de su programa Cada Familia, una Escuela. Hoy, martes de ciencia, los invito a que estén atentos a todas y cada una de las orientaciones y clases que nos traen nuestros profesores que nos acompañarán acá en esta programación del día de hoy, de los distintos niveles de educación, media técnica, media general y por supuesto la modalidad de educación especial. Pero antes de continuar con nuestra programación del día de hoy, ¿qué les parece si recordamos las medidas de bioseguridad? El lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, el uso correcto del tapabocas o mascarilla y por supuesto mantener un distanciamiento físico saludable. Recuerden que con ello estaremos contribuyendo en esta lucha de la COVID-19. Y lo mejor, se cuidan ustedes y nos cuidamos todos. Seamos multiplicadores de lo positivo. Amigos y amigas, y tienen a total disposición las redes sociales de nuestro programa para que así ustedes interactúen con todos nosotros. Por Twitter y por Instagram nos consigues como Cada Familia una Escuela. Y tienen a total disposición nuestro canal de YouTube Cada Familia una Escuela Oficial para que así puedan disfrutar de esta programación y de todas las que ustedes deseen. Y de esta manera los invito a que demos inicio a nuestra programación de este día de hoy. ¿Con qué se celebra, qué se recuerda o qué se conmemora Venezuela? Un día como hoy. Adelante. 18 de enero nació José Escolástico Andrade. José Escolástico Andrade nació el 18 de enero de 1782 en los puertos de Altagracia, Estado Zulia. Fue un ilustre prócer que fungió al cargo de jefe militar en la última etapa de la guerra independentista. Luego de esta tuvo varios cargos públicos y fue el padre del presidente Ignacio Andrade. Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Cada Familia una Escuela y su profesora que les habla, la profesora Cleidis Hernández. Mis queridos estudiantes, la semana pasada estuvimos conversando en función del trompo alimenticio. Hablamos de cada uno de los alimentos y cómo lo íbamos a ubicar en cada una de las franjas, sus nutrientes y qué era lo que nos iba a permitir crecer y desarrollarnos sanamente. Una de las funciones que tiene ese cordoncito que tiene el trompo alimenticio va a ser el de la cantidad de agua que consumimos y los ejercicios que debemos realizar para un desarrollo sano de nuestro organismo. Mis queridos estudiantes, vamos a hablar hoy sobre la agroecología. Dirán ustedes, ¿a qué se refiere? Me suena como agricultura. Sí, mis queridos estudiantes, se refiere a la ciencia que va a estudiar la agricultura, ¿ok? Con una perspectiva ecológica. ¿Por qué ecológica? Porque vamos a preservar el ambiente. Y esta a la vez nos va a permitir a nosotros que esos cultivos que nosotros obtengamos los podamos comercializar. La agroecología es muy importante porque los alimentos que nosotros vamos a consumir van a ser sanos, nos van a aportar unos nutrientes porque todos sus beneficios que va a tener de allí de la tierra van a estar propios, que más no van a dañar el ambiente y todos esos nutrientes los vamos a recibir directamente de la tierra. Mis queridos estudiantes de tercero, cuarto y quinto año, vamos a conversar hoy sobre las teorías de la evolución, que tratan de explicar cómo cada uno de los caracteres que nosotros tenemos van a ser heredados de generación en generación. La primera de las teorías que nosotros vamos a tratar, como lo podemos ver en la lámina, se refiere a la teoría creacionista. Ustedes dirán, creacionista, sí, esa teoría creacionista se refiere a que existía un ser supremo llamado Dios, que era el que iba a crear a todos los individuos de la tierra y que ellos iban a ser inmutables, no iban a tener ningún cambio en el tiempo. Posteriormente vamos a tratar la teoría del señor Lamarck. Es un científico que hizo el señor Lamarck. Él estudió y verificó que cada uno de los caracteres que iban a tener los organismos iban a ser heredados hacia las siguientes generaciones, pero él decía que primero estableció la ley del uso y el desuso. ¿Por qué uso y desuso? Porque cualquier órgano que nosotros íbamos a utilizar con mucha frecuencia se iba a desarrollar, mientras que el que no utilizáramos, ¿qué iba a pasar? Iba a aparecer y iba a desaparecer. ¿Ok? Otra de las leyes que
que colocó el señor Lamarck fue la ley de los caracteres adquiridos. ¿Por qué? Porque él decía que si yo tenía un carácter que me iba a beneficiar, sea en alimentación, sea en el espacio donde yo habitaba, ese carácter me iba a permitir que me desarrollara en ese ambiente y se iba a transmitir hacia las siguientes generaciones. Pero ¿por qué fue refutada esa teoría del señor Lamarck? Fue refutada porque nosotros estudiamos en Mendel en el primer momento. ¿Recuerdan que estudiamos la ley de Mendel, primera y segunda ley de Mendel, donde hablábamos de los genes, hablábamos de los alelos? ¿Okay? Vamos a recordar uno de los ejercicios que hizo Mendel en su primera ley, que se refería a la ley en donde cada uno de los caracteres, si teníamos dos individuos que se diferenciaban en una sola característica que iba a pasar en la primera generación filial, todos los organismos iban a tener el carácter dominante y era en la segunda generación filial, es decir, los segundos hijos, iban a aparecer el carácter recesivo. Recuerden el carácter dominante y carácter recesivo. El dominante era el que iba a permanecer por siempre y el recesivo iba a aparecer con cierta frecuencia. Vamos, mis queridos estudiantes, a verificar aquí uno de los ejercicios que trabajó Mendel. Mendel trabajó con la plantita Pisum sativum, ¿recuerdan? Que esa plantita iba a tener unas semillas de color amarillo y iba a tener unas semillas de color verde. Las de amarillo iban a ser dominantes, por eso nosotros las vamos a colocar con la letra A, ¿ok? En mayúscula, porque el carácter dominante lo vamos a colocar en mayúscula. Y el carácter recesivo, que es el color verde, nosotros lo íbamos a colocar en la misma del dominante, pero en minúscula. ¿Qué hicimos nosotros? Vamos a establecer un cruce entre esas dos semillitas. Y entre esas dos semillitas vamos a tener nuestra primera generación filial, es decir, los hijitos de esas plantitas. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Vamos a cruzar, ¿ok? Vamos a tener el primero con el segundo y vamos a obtener nuestra primera generación filial, que vamos a tener 4 individuos genéticamente, ¿ok? Con los caracteres de los padres y van a ser amarillos heterocigotos. ¿Por qué digo heterocigotos? Porque recuerdan los alelos y vamos a tener alelos iguales y alelos diferentes. Entonces los iguales iban a ser los homocigotos, como en este caso el color amarillo, y heterocigotos vamos a tener un carácter dominante y un carácter recesivo, como lo podemos ver aquí. Entonces por eso digo, en mi genotipo tengo 100% carácter dominante y 100% carácter recesivo, pero cada uno de ellos se va a manifestar. ¿Cuál se va a manifestar? El carácter dominante, en un 100%. Posteriormente podemos hacer otro cruce y vamos a ver que en esa segunda generación filial es cuando nosotros vamos a obtener de estos papacitos que vamos a tener aquí, vamos a obtener la segunda característica, que es la recesiva, en un 25%, y ahí se cumple la primera ley de Mendel, mis queridos estudiantes, que lo vimos en el primer momento. ¿Estamos claros? Vamos a pasar ahora a la siguiente. La siguiente teoría se refiere a la teoría del señor, no sé si ustedes la habrán escuchado, Darwin, el de los Galápagos, los pinzones. ¿Por qué? Porque él estudió esos individuos, esas avecitas, ¿verdad? Y ¿qué trabajó él allí? Trabajó que cada uno de los organismos, el mejor que sobreviviera a las características del ambiente, era el que iba a adaptarse, iba a sobrevivir. ¿Qué va a pasar con esos pinzones? Ellos desarrollaron su pico, ¿ok? Para ellos poderse adaptar a cada uno de los ambientes, al alimento, a la humedad que había en ese momento, todas las características del ambiente, y ellos eran los que iban a prevalecer. Pero ¿qué pasó? Vino la característica, la teoría mutacionista. ¿Por qué la mutacionista? Porque ellos refutaban, sabíamos que Mendel decía que los caracteres que se iban a heredar eran los que estaban en los genes, que son estos que están aquí, ¿verdad? Eran los que estaban en los genes que estaban formados por 2 alelos. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros, cuando vimos la semana pasada el desarrollo embrionario, nosotros vamos a tener la mitad de la carga cromosómica de nuestra mamá y la mitad de la carga cromosómica de nuestro papá, ¿sí? En las células germinales. Y cuando se producía un cambio allí, esta era la que iba a ser heredada. Entonces la mutacionista se refiere a las mutaciones que se van a producir en cada uno de estos alelos y que estas iban a ser heredadas. Y posteriormente tenemos la teoría neodarwinista, que nos habla, ¿qué es lo que hace? Es unir la teoría mutacionista con la teoría de Darwin. Ok, mis queridos estudiantes de 5º año, vamos a trabajar ahora la parte de la atmósfera. En la atmósfera vamos a tener varias capas. Esas capas van a ser la estratosfera, la troposfera, la mesósfera, como lo podemos ver en la lámina,
la exósfera, que son cada una de las capas. En esas capas se van a dar muchos fenómenos meteorológicos. Esos fenómenos meteorológicos van a dar en el aire, como pueden ser las lluvias, las precipitaciones, los vientos, los huracanes, se van a producir los arcoíris, los relámpagos. Todos esos fenómenos atmosféricos se van a dar en esa capa más externa que va a tener la Tierra. Entonces, mis queridos estudiantes, aquí les voy a dejar una serie de actividades con las cuales ustedes van a reforzar todo este conocimiento que nosotros adquirimos hoy en nuestra clase. Espero que les haya servido de ayuda y vamos a trabajar conjuntamente con toda la familia, porque no solamente ustedes aprenden, sino toda la familia. Entonces, vamos a reunirnos a realizar esas actividades y aprender. Los espero en una próxima oportunidad. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Feliz tarde. Buenas tardes, familia venezolana. Bienvenidos a su espacio Cada Familia, una Escuela. Quien les habla el docente Carlos Méndez, especialista en física, acompañándolo como todos los martes en este martes de ciencias, martes de física. El día de hoy estaremos dando continuidad a los referentes teóricos del movimiento, sus aplicaciones, estudios, pero esta vez aplicado a nuestro tema generador que es la agricultura como proceso fundamental para la independencia alimentaria. Muy bien, el profesor Jesús Aguilar, en su clase del día de ayer en GHC, nos hablaba sobre el cultivo del café y cómo se originó y cómo llegó el café a nuestra nación. Muy bien, y cuando hablamos de cultivo, hablamos de varias herramientas agrícolas para poder fomentar la tierra, para prepararla para dicho cultivo. Muy bien, entonces, acompáñenme a las siguientes imágenes que pueden ver en pantalla, donde hablamos sobre el movimiento de algunas herramientas o el uso de algunas herramientas para la preparación de la tierra. Muy bien, como pueden observar en pantalla, en la siguiente lámina podemos observar la trayectoria, podemos observar el desplazamiento y la distancia de dichos objetos en estudios. Tenemos en la siguiente lámina la evolución de la agricultura, cómo fue evolucionando la agricultura según esas herramientas. Ahí podemos hablar sobre el arado que utilizábamos, algunos animales para poder rastrear y preparar la tierra. Tenemos luego los tractores, luego los cultivos de cruza natural, como pueden observar en la lámina, labranza de la conservación, biotecnología de plantas y la ciencia de datos o el avance tecnológico. Muy bien, estos aparatos, estas herramientas, estos objetos tienen una función y dicha función acciona un movimiento. Muy bien, fíjense, en la actualidad, en la innovación de la tecnología, hablamos sobre algunos drones, inteligentes. Acá tengo algo parecido, muy bien, a un dron. Ellos tienen su memoria interna y es monitoreado desde una distancia específica el movimiento que va a realizar el dron alrededor de la superficie del terreno arado. ¿Qué va a monitorear dicho equipo, dicho dispositivo? La cantidad de tierra en preparación, qué fertilizantes hace falta para terminar de arar la tierra o prepararla. Muy bien. También nos puede determinar la cantidad o extensiones de tierra buena, exitosa para una buena cosecha y la tierra que se debe tener precaución y evitar pérdidas en dicha cosecha. Muy bien, fíjense, acá tengo un instrumento donde podemos ver la imagen de un móvil y vamos a mencionarlo, un tractor. El tractor hace siempre un movimiento rectilíneo de acuerdo a la superficie de la tierra. En esta demostración tenemos, ¿verdad?, una extensión rectilínea, plana, donde podemos ubicar medidas desde milímetros hasta el metro y centímetro. El movimiento del tractor, es lento,
porque debe de ir arando lentamente, removiendo la tierra de una forma rectilínea. Ahora mi pregunta en casa es la siguiente: ¿por qué de forma rectilínea? ¿Quién me está describiendo que este movimiento que estoy ejerciendo acá es rectilíneo? ¿Quién lo está ejerciendo? En casa, ¿pensaste? Muy bien, te felicito. Es la trayectoria, es el punto o línea imaginaria que deja el objeto al desplazarse y me describe un movimiento. Estoy observando que va de forma de línea recta, por lo tanto es un movimiento rectilíneo. Me pregunta, profe, pero he escuchado de movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado, retardado. ¿Cómo es eso? Fíjense, hay una disyuntiva entre los estudiantes donde cuando hablo de un movimiento rectilíneo es que la rapidez es constante, no hay cambio de velocidad. Cuando hablo de un movimiento rectilíneo uniformemente variado es porque el móvil experimenta algún cambio de rapidez en un determinado tiempo. Muy bien, y es ahí donde entonces se aprecia el movimiento rectilíneo acelerado y retardado. Cuando hablo de acelerar, no es que el móvil se dispara a su velocidad, no, simplemente que su aceleración es continua y es positiva. Cuando hablo de movimiento retardado, no es que el móvil va a retroceder, ¿ok? Muy pendiente con eso. Fíjense, si yo acá tengo esta inclinación, el móvil acá toma una rapidez constante, ¿cierto? Fija, pero si yo hago esto, el móvil, ¿verdad?, va a tardar en hacer recorrido porque su velocidad aumenta, pero la aceleración es un poco lenta para poder subir esta inclinación. Muy bien, esto lo podemos nosotros observar cuando vamos a un ejemplo, al Táchira, al estado Táchira, Mérida, donde existen ese tipo de vías, carreteras con pendientes muy elevadas, y el automóvil, el autobús donde nos estemos desplazando, tiende a reducir su aceleración, su velocidad, para poder llegar a su destino o a la cúpula de esa pendiente. Muy bien. Y este tipo de planicie nosotros las podemos observar en los estados como Barinas, Portuguesa, Apure, donde existen esas grandes extensiones de tierra de forma superficial, plana, perdón. Muy bien. Fíjense, vamos entonces a relacionar esta clase del día de hoy con esos movimientos que se hacen en esos campos donde cultivamos nuestros alimentos, ¿ok? Donde esas tierras que son preparadas para cultivar algunos rubros como cebollín, cilantro, tomate, el cacao, nuestro café, ellos tienen todas esas herramientas y que cada una cumple una función de un movimiento específico para la preparación de dicha tierra. Muy bien, entonces, con estos jóvenes culminamos invitándolos a que pueden visitar nuestra página web y nuestros textos que están en sus bibliotecas, en nuestras instituciones, como es la colección Bicentenario. Recuerden que es un material gratuito y que todo es al alcance de sus manos. Vamos entonces, me acompañan a las siguientes actividades. Muy bien, viendo y observando las actividades en la pantalla, entonces me despido, ¿verdad?, con un fuerte abrazo, estudiantes, no desanimen, pronto estaremos juntos otra vez retomando nuestras clases regularmente, todos los días a nuestras aulas de clase. Cuídense, porque si nos cuidamos, cuidamos a otros. Muy bien, recuerden su medida de bioseguridad y recuerden que estamos iniciando este segundo momento y vamos con esa energía para apuntar a su máxima calificación. Será hasta la próxima. Chao. Muy buenas tardes, mi querida Venezuela. Bienvenidos a su programa de Cada Familia una Escuela en el área de formación de química. Quien les habla, la profesora Mayra Guerrero. Les vengo a presentar, como siempre, este aspecto de la química divertida,
aplicada a la vida diaria, de manera que podamos reconocer aquellos elementos que tengamos en nuestro hogar, en nuestra cotidianidad, para poder desarrollarlos de mejor manera. Dando continuidad a nuestro referente de la semana pasada, hablamos de las mezclas, hablamos de los tipos de mezclas, de los diferentes procedimientos para separar mezclas. Hoy les había prometido un invitado, pero nuestro invitado va a estar próximamente. Pero, ¿qué trabajó él? Él desarrolló a través de los diferentes elementos, de los procedimientos aprendidos acerca de la técnica de separación de mezcla, cómo obtener sal de manera artesanal. ¿Cómo es eso artesanal, profe? Las artesanías no son esas cositas de los adornos. Artesanales por mecanismos sencillos, elaborados por sí mismos, rudimentarios quizás, pero aplicando técnicas de laboratorio, ¿ok? Este estudiante del estado de La Guaira, específicamente de Carayaca, de la población de Carayaca, desarrolló su proyecto buscando agua del mar, que es nuestra fuente primaria de la sal. Entonces, a partir de los procedimientos, obtuvo este producto, su sal artesanal. Me explicó cómo lo realizaba y eso es lo que yo quiero que ustedes vean acá cuando él venga como invitado. Además, no solamente él, voy a tener invitados en este segundo momento donde los estudiantes van a explicar su experiencia de cómo han desarrollado técnicas y procedimientos de química para obtener productos de manera socioproductiva, de manera artesanal, de manera consciente de las necesidades que tienen en su entorno, ¿ok? Y su contexto. Entonces es muy importante conocer esos referentes para llegar a este producto. Muchas felicitaciones a todos los estudiantes que están desarrollando este tipo de actividades en su comunidad, en su escuela, en su hogar, ¿ok? Esto es referente a los procedimientos y técnicas de separación de mezclas. Obtuvieron sal artesanal. Pero a ver, ¿qué más tenemos hoy por acá? Bueno, tenemos nuestros envases. Quiero mencionarlo, quiero recordarles, porque el año pasado habíamos hablado acerca de reacciones químicas. ¿Se acuerdan? Nuestros estudiantes de cuarto, cuando hablamos en tercer año acerca de reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es un cambio químico, que más adelante vamos a ver con detalles y con muchos elementos acá en nuestro laboratorio móvil. Pero esa reacción química, ¿cómo se representa? Y eso es lo que vamos a hacer referencia hoy con respecto a ecuaciones químicas. Acompáñenme a la pizarra para explicar un poco acerca de esas ecuaciones químicas. Tenemos ecuaciones químicas. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es la representación gráfica de un cambio químico, es decir, de una reacción química, pero a través de letras y números por los cuales voy a determinar o me va a permitir realizar cálculos matemáticos, y ahí estoy vinculando la matemática, el área de formación de matemáticas con química. Entonces, tenemos varios elementos a reconocer. Aquí coloqué un ejemplo general. Dice A minúscula y una A mayúscula más una B minúscula y una B mayúscula. Una flecha, una C minúscula, una C mayúscula más una D minúscula y una D mayúscula. Las letras mayúsculas van a representar elementos o compuestos que van a interactuar para obtener un producto. En este caso, A más B, el más me va a indicar la interacción de esos elementos o compuestos y la flecha me va a indicar transformación, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener productos. Puede ser uno o varios productos y son representados con la letra C mayúscula y D mayúscula. Entonces, de un lado de la flecha, de la ecuación, antes de la flecha van a estar los reactivos y luego de la flecha voy a tener los productos. ¿Qué se representa con estas letras minúsculas? Se llaman
coeficientes estequiométricos. ¿Para qué me van a servir esos coeficientes estequiométricos que están acá? Me van a servir, me van a permitir balancear mi ecuación, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo de qué trata. Bueno, ahora vemos en pantalla nuestra lámina con un ejemplo que representa una ecuación química, donde tenemos que el oxígeno se combina con el magnesio. A través de eso lo vamos a ver en práctica, cómo el oxígeno pone en contacto con una lámina de magnesio, que es un metal, y va a reaccionar para obtener el óxido de magnesio. Ahí tenemos identificados cuáles son los reactivos, cuáles son los productos, cuáles son los coeficientes estequiométricos y los elementos relacionados con una ecuación química. En la siguiente lámina podrán observar un cuadro donde están cada uno de esos elementos, por ejemplo, que representa la flecha, que representa un triangulito sobre la flecha, que representa energía. Entonces, esos elementos están descritos en esa lámina para que ustedes lo tomen en cuenta al momento de realizar u observar alguna ecuación química. De igual forma, acá, aquí en nuestro carrito tenemos otros elementos. Veamos. A ver. Tenemos unas moléculas. ¿Qué representan estas moléculas? En química orgánica estamos hablando de compuestos de carbono. Esos compuestos de carbono, vimos la semana pasada que el carbono se representa bajo varias formas. La podemos encontrar en la naturaleza bajo formas. Tenemos en forma de grafito, ¿ok? En el lápiz, en forma de diamante, y también otras que tenemos a continuación en pantalla, son los alótropos de carbono, donde está el furereno, el grafeno, y esos están representados bajo unas formas geométricas o unas estructuras químicas que son las diferentes alótropos. Pero en química orgánica los hidrocarburos es la unión del carbono con el hidrógeno. ¿Dónde encontramos esos hidrocarburos? Veamos en pantalla o representación donde se observa que los hidrocarburos los podemos encontrar tanto, por ejemplo, en el veneno. ¡Wow! ¿Veneno tiene hidrocarburos? Sí. La gasolina, lubricantes, queroseno, neumáticos, parafina, en los detergentes, gas propano, polietileno o disolventes. Esos compuestos, ¿de dónde son derivados? A ver, del petróleo. Entonces, ¿el petróleo es un hidrocarburo? Pues sí. Esos hidrocarburos tienen una clasificación, tenemos en alifáticos y aromáticos. Dentro de los aromáticos podemos también tener el benceno, que es un compuesto químico. En los alifáticos, los alcanos, alquenos, alquinos, pero más adelante vamos a conocer más al respecto. Entonces, por último, no vamos a olvidarnos de nuestras actividades evaluativas. Esas actividades evaluativas para tercer año, ¿cómo? En tercer año, dibuja y explica 4 métodos de separación de mezclas empleados en tu hogar o comunidad, su utilidad e importancia en el día a día. Para cuarto año, ¿cuáles son las partes de una ecuación química? ¿Qué importancia tienen las ecuaciones químicas y el reactivo limitante en la vida diaria? Y para quinto año, dibuje o esquematice el proceso de refinación del petróleo y explique cada parte. No me voy a despedir sin antes desearle mucho éxito en esta primera fase de nuestro reto de ciencia, en la fase circuital. Así que pongan empeño, mucha creatividad e innovación. Los quiero mucho, nos vemos en un próximo programa. Chao. Feliz martes, familia venezolana, bienvenidos a su segmento de educación especial en su programa Cada Familia, una Escuela. Soy la profesora Lilian Salazar y es para mí todo un placer y privilegio llegar a los hogares venezolanos a través de la señal de Vive TV, llevándole adaptaciones curriculares, orientaciones y recomendaciones que garanticen la atención educativa integral de los estudiantes integrados en el nivel de educación media, pero también para los participantes de los talleres de educación laboral. Y antes de avanzar, vamos a ver entonces nuestro acostumbrado video de lengua de señas venezolana. Para hoy tenemos las siguientes palabras claves en lengua de señas venezolanas: alimentos, maestro pueblo,
ecología, salud. El compromiso de cada uno de nosotros es de apropiarnos de estas señas que garantizan la comunicación de calidad a nuestros estudiantes con deficiencias auditivas que se encuentran en el liceo, pero también para los participantes en los talleres de educación laboral. Hoy vamos a hablar de la soberanía alimentaria y de las experiencias agroecológicas. ¿Qué importancia tienen? Vamos a dirigir este segmento hoy a los talleres de educación laboral y cómo esa vinculación con cada una de las especialidades ocupacionales, entendiendo que la soberanía alimentaria es ese derecho que tiene el pueblo de acceder a alimentos nutritivos, culturalmente adecuados, accesibles y producidos de forma sostenible y de manera ecológica saludable. Sabemos que las especialidades ocupacionales desarrollan diferentes acciones en cada una de ellas para garantizar que nuestros estudiantes se apropien de conocimientos que puedan no solamente enriquecer la práctica dentro de la especialidad ocupacional, sino que puedan llevar a sus hogares y, ¿por qué no?, emprender acciones en los emprendimientos de las unidades de producción familiar para enriquecer la cotidianidad de sus comunidades. Vamos a hablar entonces de qué pueden realizar desde los talleres de educación laboral en cuanto a la soberanía alimentaria. Para ello los invito a visualizar la lámina número 1. Esta instrucción que vamos a dar en este momento va dirigida a nuestros compañeros de los talleres de educación laboral, a la revisión de cada una de las especialidades ocupacionales donde trabajamos lo que es el tema de gastronomía, dulcería criolla, cocina, para enriquecerla en función a lo que tenemos a nivel local. Primera acción, revisar la especialidad ocupacional y relacionarla con la realidad local. Segunda acción, fortalecer esa acción intersectorial que tenemos dentro de nuestra comunidad cercano a ese taller de educación laboral para enriquecer esa especialidad ocupacional de gastronomía, de dulcería criolla, de cocina. Tercero, es apropiarnos de esos conocimientos del maestro pueblo dentro de nuestras comunidades. Tenemos maestros, doñitas, madres que han desarrollado recetas ancestrales y que deben mantenerse en el tiempo, y qué mejor manera que a través de nuestros talleres de educación laboral. Vincular esos conocimientos que nos da el maestro pueblo con las especialidades ocupacionales va a dar interesantes resultados y experiencias significativas que pudiesen ser parte de emprendimientos en cada una de las familias de esos participantes que forman parte de la especialidad ocupacional. Desarrollo creativo de propuestas familiares. Sabemos que desde la soberanía alimentaria, con lo que tenemos en el territorio, podemos desarrollar recetas innovadoras que pudiesen enriquecer no solamente lo que realiza la especialidad ocupacional, sino también lo que se puede desarrollar en la cocina de ese taller de educación laboral para la alimentación de todos los participantes. Por algunas razones, ciertos elementos tenemos que considerar dentro de nuestros talleres, como es el conuco escolar. A veces lo vemos nada más o lo limitamos nada más a que nuestros participantes cosechen, pero no le vemos la proyección que pudiesen tener estos espacios. Para impulsar el conuco escolar, ¿qué mejor forma que apropiarnos o articular con los maestros pueblos, con esos agricultores que pudiésemos tener en la zona para enriquecer la siembra dentro del taller y que pudiese proyectarse a conucos en cada uno de los núcleos familiares? Para impulsar en los talleres de educación laboral lo que es la soberanía alimentaria, vamos a hablar de la importancia de la territorialización. ¿Y qué es territorialización? Es el reconocimiento de nuestro espacio, es el reconocimiento de qué tenemos en cada municipio, en cada comunidad, en cada estado. Es articular con los entes estadales para enriquecer el trabajo que se hace en cada una de las especialidades ocupacionales, impulsando por supuesto los conucos escolares. En el caso de Caracas tenemos la Fundación Ciara, que pudiese apoyar a cada una de las instituciones en el fortalecimiento de esos espacios de cultivo. Establecer la necesidad local. Muchas veces proyectamos las especialidades ocupacionales sin ver la realidad local, y la importancia es que todo lo que se realice en el taller de educación laboral tenga proyección dentro de la familia, pero también dentro de la comunidad.
Organizar y desarrollar procesos de formación orientados a la familia, pero también a la comunidad. Eso genera sentido de pertenencia, abre las oportunidades de desarrollo de unidades de producción familiar, de unidades de producción socialista, donde podamos, desde la inserción laboral, llevar a nuestros participantes. La contextualización de la formación nos va a permitir, por supuesto, captar ese recurso humano que tenemos en la localidad, en la comunidad, para el desarrollo de nuevas propuestas dentro de cada una de las especialidades ocupacionales. Ahora bien, ¿qué serán esas experiencias agroecológicas? ¿Cómo pueden desarrollarse dentro de los talleres de educación laboral? ¿A qué se hace mención con respecto a ellas? Bueno, vamos a hablar de esas experiencias agroecológicas. Las experiencias agroecológicas van a venir a enriquecer el mercado local, pues desde el uso de productos que no van a causar daños en el ambiente se pueden realizar siembras controladas, donde no solamente van a ser desarrolladas en los planteles, también pueden ser desarrolladas en cada uno de los hogares, donde se le da prosecución a eso en este momento del segundo momento educativo. Lo que se aprende en el taller de educación laboral puede ser aplicable dentro del núcleo familiar. Se minimiza el impacto en los cultivos, se estimula la participación de la familia en el desarrollo de estas experiencias agroecológicas y participa no solamente el estudiante o participante y la familia, también podemos involucrar a la comunidad en general. Definitivamente partimos de esos intereses, potencialidades y posibilidades de cada uno de los participantes, pero también de la familia venezolana. Y es así, bueno, como llegamos al final del segmento del día de hoy, recordando que debemos desarrollar en cada uno de los talleres de educación laboral especialidades ocupacionales ajustadas a su realidad local para poder garantizar esos procesos de inserción laboral y esos procesos de integración sociofamiliar. Siempre teniendo en cuenta que en este momento de pandemia tenemos que mantener las medidas de bioseguridad y tener presente que cada uno de nuestros estudiantes y participantes son únicos, por eso debemos tratarlos como tal, siempre recordando que ser diferente es algo común. Muy buenas tardes a nuestra familia y jóvenes venezolanos que nos acompañan en el día de hoy. Desde nuestro CET, Centro de Recursos para el Aprendizaje, les acompaña la profesora de Ciencias Naturales Isabel Ponce. En la tarde de hoy les quiero recordar el tema generador que me antecedieron mis anteriores compañeros, que es la agricultura como estrategia para la independencia alimentaria. Pero ¿cómo tener una agricultura desde nuestra escuela, desde nuestros liceos, desde nuestros hogares, una agricultura óptima? A veces sembramos el ají, a veces sembramos el tomate, a veces sembramos ciertos rubros en nuestras tierras, de nuestro jardín, del jardín de nuestro liceo, de la materia orgánica que disponemos en los balcones de nuestras casas, y a veces suele suceder que ese tipo de siembra no se da, no es óptima, no da fruto, no crece. Pero ¿qué sucede? Desde el punto de vista científico, yo les traje en la tarde de hoy un recurso muy sencillo que nos ayuda a determinar el tipo de suelo con el cual contamos en nuestros hogares. Este recurso es un cuadro descriptivo, como lo dice, cuadro descriptivo para determinar la textura del suelo. Fíjense que aquí tenemos la textura y aquí este cuadro nos indica las características que debe poseer el suelo que usted va a estudiar o va a extraer del jardín de su casa, del jardín de su liceo o de la materia orgánica que usted dispone del balcón de su casa. Fíjense, aquí nos describe las distintas características que puede poseer esa materia, pero es necesario manipularla. Por ejemplo, aquí tenemos un suelo de textura arenoso, que son lo que conseguimos cercanos a la playa o el mismo material del cual disponemos en la playa. Fíjense que aquí, cuando me dice la aspereza,
me dice que es muy áspero, no adhesivo ni plástico. ¿Cómo vas a saber si es no adhesivo ni plástico? Tú debes manipularlo con tus dedos y saber si esa muestra se adhiere a tus dedos, como la que tengo aquí, que esta se adhiere a mis dedos, es decir, no se desprende fácilmente de mis dedos, y dependiendo de las características o del comportamiento que vaya obteniendo en mi mano o en mis dedos, yo voy a ir determinando cada una de sus características paso a paso, de acuerdo como el cuadro me lo va indicando, y al final voy a determinar el tipo de suelo que estoy manipulando. Fíjense que aquí me está indicando varios tipos de suelos. Estos son los tipos de suelos existentes en la diversidad de los suelos en el planeta Tierra y que son comunes en nuestros hogares. Pero aquí tengo una casilla en blanco. ¿Cuál es esa casilla en blanco? Ese suelo orgánico, ese suelo con el cual nosotros contamos para ejercitar o para ejecutar la actividad de la siembra, que es el que les estoy presentando a continuación. Es un tipo de suelo que nosotros mismos podemos fabricar, porque si yo en mi hogar tengo un suelo limoso, un suelo arcilloso, un suelo arenoso, yo lo puedo trabajar, le puedo aportar desechos orgánicos, puedo labrar y a través de la actividad del labrado, a través de la actividad del compost, que ha sido muy mencionado en otras clases, yo puedo crear un suelo orgánico. Pero todo depende del tratamiento que le dé. Fíjense, muchachos, entonces yo les invito que con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros, ustedes ejerciten o practiquen este pequeño recurso que es sencillo, lo podemos encontrar en la web. Y algo muy importante, ya cuando tú determines el tipo de suelo de acuerdo al recurso sugerido, ejemplo, te encontraste con un suelo arenoso, yo te invito a seguir investigando cómo se utiliza el suelo arenoso, cómo hago para fabricar del suelo arenoso a orgánico, qué propiedades tiene el suelo arenoso, ¿para qué? Para que tu siembra sea óptima y eficaz y no tengas posibles fracasos a la hora de ejercitar la siembra en tu casa. Espero que les haya gustado la explicación de la tarde de hoy, espero que haya sido productiva y nos vemos hasta la próxima semana. ¡Feliz tarde! Excelente este martes de Ciencia para la Vida. Sin duda alguna son necesarias en nuestro día a día. En casa espero que hayan tomado papel y lápiz y hayan anotado todas las orientaciones y clases que nos impartieron nuestros profesores que nos acompañaron en este día de hoy. Y ya casi nos acercamos al final de nuestra programación por el día de hoy. Pero antes vamos a recordar las medidas de bioseguridad. El lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, el uso correcto del tapabocas o mascarilla y sobre todo evitar las aglomeraciones manteniendo un distanciamiento físico saludable. Con ello se cuidan ustedes y nos estaremos cuidando todos, amigos y amigas. Y tienen a su disposición nuestra plataforma 2.0 con tan solo un clic. Por Twitter nos consigues como Vive TV Oficial 1, por Instagram como Vive TV Oficial, por Facebook Vive Televisión y por supuesto nuestro canal de YouTube Vive TV Oficial para que allí puedan ver todas nuestras programaciones. Y hemos llegado al final de Cada Familia Una Escuela, pero por el día de hoy. Los invito a que nos sintonicen a través de la pantalla de Vive TV, de lunes a viernes, en el mejor horario Venezuela, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿Pero por dónde? Por su mejor programa educativo, Cada Familia Una Escuela. Se les quiere.